Bien. A continuación, el doctor Vladimir Basurto Nolasco, quien es médico cirujano, especialidad de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en urgencias pediátricas por la Universidad CEU, San Pablo, de España, presidente de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, quien actualmente labora en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en el Servicio de Emergencias Pediátricas, desarrollará el caso clínico de crisis asmática. Informo a ustedes que aparecerán preguntas en la pantalla durante la presentación del caso clínico en diferentes momentos y tendrán 15 segundos para responderlas. Bien. Muy buenas noches. Doctor Vladimir, buenas noches. Adelante. Buenas noches, agradezco la invitación de ASPEFAM. Un saludo a la doctora María Elena Revilla, que ha sido mi profesora en el pregrado. Yo he rotado con ella. Muy agradecido, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación. Hoy día vamos a hacerle un caso en 30 minutos. Vamos a pasar algunas láminas que se van a repetir varias veces porque lo que queremos sobre todo es que se enfoquen en una buena evaluación del paciente en la emergencia para identificar los problemas vitales. Los objetivos de esta noche son, como les mencioné, explicar la evaluación sistemática del paciente con dificultad respiratoria por obstrucción de la vía aérea inferior, desarrollar un algoritmo de manejo para el paciente con crisis asmática y describir las banderas rojas y las principales intervenciones para estabilizar al paciente con asma aguda. El Ministerio de Salud ha generado una guía de práctica clínica que está a publicarse este 2020, entre 2021, ya está lista y bueno, parte de ello, de la bibliografía es que la vamos a revisar, así como los últimos consensos internacionales. La crisis asmática es una enfermedad común, es la enfermedad crónica más común en la pediatría. Y en el mundo se trata de 300 millones de personas que tienen asma en todo el mundo. Y se cree que para el año 2025 vamos a tener hasta 400 millones de personas. Además, el 20% de los pacientes con asma usualmente van a requerir en algún momento atención en urgencias. Y es una emergencia, de ellos vas a precisar más o menos 15% ingreso hospitalario y el 80% es relacionado a costos directos por asma. Entonces es un problema bastante frecuente. Y esta es una lámina que nos habla de que el Perú es de los países que tienen mayor prevalencia de asma en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Eso, y sobre todo acá están las ciudades que tienen mucho mayor prevalencia de asma. Tenemos Piura, Chimbote, Chiclayo y sobre todo Lima. En cuanto a la incidencia, vemos que usualmente durante los años 2019, esto ha sido el pico por semana y metodológica que se iba alrededor de la semana 16 hasta la semana 32, que se daba el pico de casos de asma. Pero por razones epidemiológicas, el año 2020 y también el año 2021, se ha visto que había una disminución de la incidencia de casos esto en relación al confinamiento que estamos sufriendo. Por lo tanto, los problemas respiratorios, tanto asmáticos, bronquiolitis como neumonías, han disminuido en gran manera. Luego, definir un poco qué es crisis asmática. Recordemos que son episodios o crisis de empeoramiento agudo o subagudo de dos cosas, de los síntomas respiratorios del asma. El asma se va a manifestar por sibilancias, por sensación de falta de aire, de opresión torácica, de tos, y además debemos tener evidencia de una función pulmonar disminuida, deteriorada del paciente. Y esto se puede dar como debut de la enfermedad o como parte de su evolución. Como recordarán, hay tres componentes que son los que se van a desarrollar en el asma, ¿no? Uno va a ser la obstrucción del flujo de aire, que se va a dar por la broncoconstricción. La otra va a ser la inflamación y la hiperreactividad bronquial. Y finalmente también es el exceso de moco. Todo ello va a llegar finalmente a que haya una obstrucción bronquial. Y esto puede dar cuadros desde lo más leve hasta un paciente asintomático
hasta un paciente con crisis y paro respiratorio. Por lo tanto, es adecuado que nosotros conozcamos estos tres mecanismos y que esto se puede desarrollar en complicaciones mucho mayores. Los objetivos del tratamiento van a ser 4. En esta exposición vamos a desarrollar los 3 primeros. Nos vamos a enfocar en una evaluación inmediata y objetiva de su gravedad. Segundo, vamos a tratar de dar nociones sobre una intervención rápida y eficaz para estabilización del paciente, reversión de la obstrucción al flujo de aire y corrección de la hipoxemia y la hipercapnia. Y finalmente hay otros puntos donde no debe terminar el manejo de la emergencia, sino que debemos definir dónde debe ir el paciente, cómo debe ser manejado una vez estabilizado y cómo se debe seguir luego del alta. Vamos a empezar por la primera parte. En cuanto a la evaluación rápida y objetiva, vamos a presentar el caso. Esto se trata. Está corriendo el video. Yo les voy a ir comentando. Se trata estamos nosotros en un centro de salud y nos está trayendo una mamá, una niña que en el colegio ha presentado dificultad respiratoria. Ella llamó por teléfono, la niña tiene 7 años y lo va a traer al hospital. Lo que estamos viendo, la madre nos refiere que lo va a traer por tos, disnea y le escucha un silbido de pecho. Y nosotros estamos objetivando que la niña está agitada, ansiosa, está sentada, y a la vez vemos que hay un aumento de la frecuencia y del trabajo respiratorio. La profesora en el colegio le ha dado sus inhaladores, nota que no ha habido mejoría, y este es el caso que vamos a desarrollar el día de hoy. Para esto voy a mandarles unas preguntas. ¿Cómo iniciaríamos la evaluación del paciente? Lo que voy a pedir es que voten. Les voy a leer las preguntas y terminado de leer, ustedes ya van votando y luego cerramos la encuesta. Hacemos una anamnesis, luego un examen físico, un plan de trabajo, exámenes complementarios si requiere. Nos enfocamos en un primer tiempo en el triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación primaria. C, lo derivamos a emergencia para que lo evalúen allí. Y D, si el niño está caminando, podría atenderse con tiempo sin correr. Y ya han votado. Entonces, queríamos ver las respuestas. Entonces, vemos que la mayoría se ha enfocado en que debemos hacer una evaluación inicial con el triángulo de evaluación pediátrica, 60%, y el resto está prefiriendo todavía hacer una anamnesis detallada, un examen físico para definir bien qué es lo que tiene el paciente. Muy bien. Recordemos que en emergencia, nuestra evaluación va a ser sistemática, metódica, y sobre todo en un primer tiempo, nosotros nos vamos a dedicar al motivo de consulta y a las constantes vitales. Esto se tiene que hacer de la forma más rápida posible para lograr estabilizar al niño. Y luego en un segundo tiempo, lo que nosotros ya vamos a hacer es una historia clínica dirigida, un examen físico completo, pruebas específicas. Recuerden que la primera parte es para desarrollar nuestra conducta inicial y la segunda parte es para hacer un tratamiento específico. ¿Qué quiere decir? Que en emergencia nosotros no vamos a buscar un diagnóstico definitivo al inicio. Lo que vamos a buscar es estabilizar al niño en sus problemas fisiológicos. Cada vez que evaluemos un paciente, es algo que también les quiero explicar, tenemos que lograr identificar problemas y luego intervenir y reevaluar. En esta primera parte, para los que contestaron primero, nosotros lo que vamos a querer hacer en esta evaluación inicial es evaluar 3 cosas en menos de 60 segundos. Apariencia, trabajo respiratorio y circulación. Vamos a ver cómo es la conciencia, el sensorio, la apariencia, su reactividad, su tono. Vamos a ver si tiene algún patrón respiratorio anormal, si tiene dificultad, si tiene algún ruido que podamos escuchar sin tocarlo y sin auscultarlo, sin palparlo, solamente con verlo en 60 segundos y finalmente ver el color de la piel. Con esto nosotros vamos a definir muchas cosas o prioridades de manejo. Y aquí hay una primera pregunta que siempre nos hacemos. ¿Hay algún problema que amenace la vida? En estos primeros 60 segundos o menos debemos determinar eso. La justificación de esto es que la mayoría de problemas en pediatría
son prevenibles o si son detectables en las primeras fases. Una dificultad puede evolucionar a insuficiencia respiratoria y luego a insuficiencia cardiopulmonar, igualmente una deshidratación a shock y shock descompensado y finalmente llegan a paro. Muy raro se ven los paros por situaciones de arritmia. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos en detectar problemas vitales antes de esto que evolucione a paro. Recuerden, este es un algoritmo general de evaluación de los pacientes críticos, donde el triángulo va al inicio, apariencia, respiración y color. Y luego todo lo que está en rojo se refiere a evaluaciones críticas que tenemos que hacer. ¿El niño responde o no responde? ¿Tiene pulso? ¿Respira? La frecuencia cardíaca es menor de 60. ¿El niño tiene alguna situación grave que podría comprometer su vía aérea, respiración o perfusión? Si cualquiera de estas 4 son positivas, nos vamos hacia el lado izquierdo y tenemos que hacer RCP o maniobras de resucitación o para salvarle la vida. Estas condiciones que amenazan su vida, por ejemplo, son, como le mencioné, ese niño que está apneico, que está cianótico, que está pálido, gris, marmóreo o que no responde. Ahí activaremos el sistema de emergencias y rápidamente nos vamos a salvarle la vida. Y si no, seguiremos con nuestra evaluación sistemática. La segunda pregunta es, ¿qué tan grave está o con cuánta urgencia necesita ser atendido? Entonces, este es un paciente que posiblemente sea asmático porque estos usando inhaladores, no tiene algo que comprometa su vida, que necesite intervenir ahora para irme a RCP, pero sí está grave. Y la gravedad es importante porque nos va a permitir categorizar a mis pacientes y dirigir los recursos que yo tengo a quien necesita mayor atención. Y con el triángulo nada más, yo podría hacer una intervención y definir si este paciente tiene una prioridad 1, 2, 3 y 4. Recuerden que la resucitación inmediata es la prioridad 1, la emergencia tiene que atenderse entre 10 y 15 minutos, y la emergencia no más de 60 minutos, la urgencia. Este paciente tiene un lado alterado del triángulo, por lo tanto, solamente por el triángulo es una prioridad 3. Pero a veces lo que pasa es que en el triaje nosotros también vemos la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, y eso nos puede ayudar también a categorizar a nuestro paciente. Solamente por el triángulo podríamos decir que es una dificultad respiratoria, puede ser moderada. Si ya fuese una dificultad respiratoria grave, sin alteración de la conciencia, también podría ser una prioridad 2. Entonces, nuestro paciente estaría entre una prioridad 2 y 3. Pero si vemos, esta otra forma de categorizarla para saber si es prioridad 2 o 3 y 4 es de acuerdo a la saturación de oxígeno. Entonces, este paciente, en el triaje solamente le hicieron y saturaba 88 y tenía frecuencia respiratoria 45. Entonces, por ello, mi paciente ya estaría cayendo en una prioridad 2, por esta y por esta y por el triángulo. Por lo tanto, esto es un paciente de prioridad 2 y debe atenderse en 10 minutos alrededor. Según la tercera pregunta que hay que hacernos es qué problema fisiopatológico tiene. Por lo tanto, de acuerdo a las combinaciones, que yo estoy viendo aquí, mi paciente está ansiosa, sentada, tiene tiraje intercostal, taquipnia, está rosada, por lo tanto yo voy a decir que es una dificultad respiratoria, pero todavía no sé si es leve, moderada o severa, y para eso yo voy a hacer una evaluación primaria. Ahora, hay otra pregunta más que yo quiero hacerles a ustedes. Van a lanzar la pregunta y yo les voy leyendo y terminando cerramos la votación. ¿Qué intervenciones podemos ir realizando solamente con el triángulo de evaluación pediátrica? Hay que corroborar la sospecha con un examen físico completo. La primera pregunta, ¿el paciente tiene prioridad 1 de atención inmediata? Podemos tomar un AGA y alistar el equipo de intubación endotraqueal. Tenemos que hacer apertura de vía aérea, ¿no? Oxígeno al 100%, posición semisentada y acceso intravenoso, y el paciente puede ser derivado consultorio ya que no está crítico. Entonces vamos a ver el resultado. La mayoría se ha decantado en que primero deberíamos hacer una apertura de vía aérea, darle oxígeno al 100%, posición semisentada y acceso intravenoso. Y un 20% dice que todavía habría que corroborar con un examen físico completo porque podría ser quizás otra cosa y hay que llegar a un examen definitivo. Y para muchos de nosotros nos parece que todavía, para un 20% que es prioridad 1. Recuerden que estamos quedando que es una prioridad 2, porque la prioridad 1 es aquel que ya tiene compromiso de conciencia, tiene los 3 lados del triángulo alterado, y es un paciente que está crítico y va a entrar al paro en cualquier momento, pero vemos que esta niña está despierta. Entonces no sería prioridad 1
Y lo que tenemos que hacer luego de hacer nuestra primera evaluación es que hemos identificado que es una dificultad respiratoria, que es una prioridad 2, y ahora lo que tenemos que hacer es intervenir, pero las intervenciones van a ser diferentes de acuerdo a la presunción que tengamos. Nosotros ya sabemos que es una dificultad respiratoria, sea leve, moderada o severa. A todas ellas hay que abrir la vía aérea, ver si necesita aspiración de secreciones, ver si necesita oxígeno, ¿no? Aparentemente este niño sí no necesita porque satura 88, y hay que hacerle de la terapia específica de acuerdo a lo que tenga, de acuerdo a mi evaluación primaria, ¿no? Ahora vemos, este es el algoritmo que yo les quería presentar. Este es un niño con dificultad respiratoria y sibilancias. Entonces nosotros por el triángulo vamos a ver, o es una dificultad respiratoria, el paciente está estable, o es una falla respiratoria, está inestable. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de ello? Es que el paciente inestable va a tener 2 o 3 lados del triángulo alterados. Y además va a tener el compromiso de la conciencia. Esto que está celeste va a estar comprometido. El que tiene dificultad y tiene alteración de la conciencia es un asma de riesgo vital y por lo tanto rápidamente lo estabilizo de acuerdo a las guías de reanimación, le doy oxígeno, beta-2 agonistas, consulto con UCI y me preparo para darle la secuencia de intubación rápida. Pero si el paciente está estable, entonces lo que tenemos que evaluar es lo que ya hemos hecho. Motivo de consulta, breve entrevista a los padres para ver el motivo de ingreso, darle una posición de confort, frecuencia respiratoria y saturación, que vemos que esto es 45 y 88, y le damos la prioridad que es ahorita la prioridad 2, por lo tanto se va a atender entre 10 y 15 segundos. Luego el paciente pasa ya a la evaluación médica. Y en la evaluación médica nosotros vamos a repetir el triángulo, le vamos a hacer una evaluación primaria, vamos a colocarle un monitor de signos vitales, vamos a hacerle una historia clínica enfocada y vamos a hacer el examen clínico ya después completo. Con esto vamos a estimizar la gravedad del paciente y además vamos a descartar algún diagnóstico diferencial que tengamos. El caso clínico evoluciona, le hicimos ahora evaluación primaria, ya sabemos que era la prioridad 2 y era un paciente que tenía hipoxemia y una dificultad respiratoria. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer una evaluación primaria hay 3 cosas que tenemos que hacer. Uno es el peso. Recuerden las fórmulas del peso y que normalmente se utiliza el peso del paciente si tiene un índice de masa menos de 30. Si no, tenemos que acercarle la talla y la peso para la talla ideal. Lo otro es que si no lo tenemos, ni el peso, ni lo pudimos poseer porque el paciente está crítico, usemos un centímetro. Hay cintas ya reconocidas para estimar el peso de acuerdo a la talla. Y lo otro es que hacer nuestra evaluación primaria con el ABCD. Vemos los signos vitales. El paciente está con el 18, la frecuencia respiratoria está en 42, la cardíaca 130, 36.6 de temperatura, la presión está 100, todos con 62. Pesa 25 y en la evaluación ABCD vemos que la vía aérea está permeable, pero en la B nosotros estamos viendo hay aleteo nasal, hay tiraje intercostal, supraesternal, supraclavicular, hay auscultación de sibilancias difusas en ambos tiempos pulmonares. En la parte cardiovascular no hay alteraciones y en la parte de la conciencia vemos que la paciente está ansiosa. La paciente además habla palabras de solamente habla frases de solamente 2 a 3 palabras y además estamos viendo que se permanece sentada. Recuerden que siempre tenemos que tener nuestra tablita para chequear los signos vitales del paciente y sus valores normales de presión. Entonces, ya con estos datos nosotros tenemos que concluir qué es lo que tiene el paciente. Aparentemente, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver qué cosa es lo que piensa el auditorio. ¿Ante qué estamos? Hay 4 preguntas. Es la crisis asmática leve, una dificultad respiratoria relacionada a una obstrucción de vía aérea superior, es una insuficiencia respiratoria por un asma vital, es una dificultad respiratoria por una obstrucción de vía aérea inferior, y vamos a ver qué respondieron. Bueno, aquí sí está bien dividido. La mayoría considera que es una insuficiencia respiratoria, una dificultad respiratoria, después con obstrucción de vía aérea inferior y luego una crisis asmática leve. Entonces, yo les voy a responder desarrollando el caso. Recuerden, una vez que ya evaluamos, hay que identificar. Y cuando vamos a identificar luego de una evaluación primaria, hay que categorizar por tipo y gravedad de problema.
Por lo tanto, estos son los 4 problemas respiratorios que siempre hay en pediatría: vía aérea superior, vía aérea inferior, tejido pulmonar y control de respiración alterado. Si estamos hablando de un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea inferior, porque tiene sibilantes, porque tiene expiración prolongada, y además tiene el antecedente que estamos viendo que está usando inhaladores. Entonces, es muy posible que esto es una obstrucción de vía aérea inferior. Lo otro es que tenemos que determinar la gravedad. Y vemos que nuestro paciente ahorita está con la vía aérea abierta, la puede mantener, está taquipneico, no está bradipneico, tiene gran esfuerzo, y mira, cuando está en insuficiencia respiratoria la fuerza es menor, y hay apnea, a veces cuando ya es ya un paro respiratorio. Hay pasaje de aire, no hay escaso movimiento de aire como el tórax silente, está taquicárdico, no está bradipneico, está con palidez, está ansiedad, por lo tanto, hay que categorizarlo como que es una dificultad, no es una insuficiencia. Recuerden que en asma hay síntomas que nos pueden guiar, ¿no? La tos, la disnea, el dolor torácico, el hablar frases incompletas nos va a ayudar, ¿no? Y en algunos casos hasta alteración del nivel de conciencia. El escuchar sibilantes, el tener taquipnia, el uso de músculos accesorios, el movimiento paradójico, el aleteo nasal, el tórax silente, la bradicardia, la hipoxemia, son signos que podemos encontrar en asma. Y tenemos que tratar de categorizar al paciente. Por ejemplo, un paciente que ya esté sentado en esta posición, como la niña, en la posición trípode, es para ampliar el diámetro anteroposterior, y esto va a suponer que es una fase de compensación. Por eso la paciente está quieta. Por lo tanto, indica gravedad. La otra forma de categorizar al paciente es por la cantidad de pirajes que tiene. Será leve, moderada la dificultad si es subcostal, subesternal o intercostal, pero si ya vemos que tiene como nuestro paciente supraesternal, supraclavicular, estamos hablando de una dificultad grave. La otra forma de categorizarlo es tanto usando la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca. Si el paciente está taquipneico y está taquicárdico, por lo menos es una leve a moderada, ¿no? Entonces, si el grado de desviación estándar de lo normal es mayor, ya será mucho más severa. Y finalmente, la saturación también nos va a ayudar a categorizar al paciente. Para las guías PALS, una hipoxemia es saturar menor de 94, pero para las guías GINA, nosotros vamos a definir crisis severas si es una saturación menos de 90, y para las guías británicas 92. En general, si tenemos un paciente con hipoxemia, ya podemos decir que es una crisis por lo menos moderada severa. Lo otro que para categorizar a nuestros pacientes nos va a ayudar también la presión. Recuerden que un brazalete que tiene valores que es demasiado grande nos va a dar valores bajos, y brazaletes demasiado pequeños nos va a dar valores falsos altos. Aquí están los valores normales de presión en sus percentiles, que hay que tener las tablitas también disponibles. Y recuerden las presiones normales de acuerdo a la edad, ¿no? Una presión sistólica normal es 90 más 2 veces la edad, una hipotensión es menor de 70 más 2 veces la edad. Y eso es importante porque en asma el asmático puede llegar en algún momento inclusive hasta hipotenso. Es raro, pero puede pasar. Entonces, vamos a volvernos a hacer las 3 preguntas habiendo terminado la evaluación primaria. Entonces, no hay ningún problema que amenace de gravedad aún. No, o sea, no me voy a ir a hacerle RCP, reanimación de rescate o darle ventilaciones, porque la niña todavía está despierta, pero sí se le ve que está agitada, cansada. Por lo tanto, está grave. Debe haberse atendido antes de los 15 minutos, y es una dificultad respiratoria por obstrucción de la vía inferior. Ahora, lo que tenemos que hacer en todo paciente que tiene esto es hacernos estas 3 preguntas. Considerar otro diagnóstico, para el cual tenemos que hacer una historia más ampliada. Verificar si tiene algún riesgo de asma vital para hospitalizarse, y categorizar qué gravedad tiene esta crisis. Y esto nos va a ayudar a definir el manejo. Vamos a definir si se hospitaliza, con qué frecuencia lo vamos a monitorizar y con qué rápido tenemos que intervenir. ¿Es realmente asma? Lo primero. Entonces, recuerden, la mayoría de protocolos habla, para entrar al protocolo de crisis asmática tiene que ser un paciente mayor de 12 meses, algunos hablan hasta de 2 años, pero en general tiene que ser mayor de 1 año. Lo otro es que tiene que tener dificultad respiratoria y sibilancias, por lo menos, o por lo menos alguna historia significativa de que ha tenido episodios previos de sibilantes. Inclusive hay criterios de exclusión, ¿no? Aquellos que tienen una enfermedad pulmonar crónica pulmonar, estos no van a ser manejados como crisis de asma, sino por exacerbaciones de sus problemas crónicos.
y ver el diagnóstico diferencial. A veces, ¿qué pasa? El paciente llega en el periodo periparo y entonces viene también con obstrucción bronquial, pero finalmente era una anafilaxia. La bronquiolitis es para menores de 2 años. El cuerpo extraño sudanuario es un evento rápido, súbito, y usualmente las sibilencias es unilaterales. La neumonía usualmente va con fiebre, usualmente no hay sibilancias a menos que sea viral, y en los síndromes de aspiración se presenta pues hipoxemia o algún problema de alimentación. Y todas estas enfermedades pues hay que tenerlas que descartar en el diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una evaluación secundaria adecuada. Y recuerden, esto se hace con esta mnemotecnia SAMPLE. El SAMPLE significa evaluar signos y síntomas, alergia, medicamentos, antecedentes, última comida y eventos. Y específicamente sobre asma, tenemos que estar preguntando cuándo comenzó, puede identificar el desencadenante, qué medicamentos ha tomado, cómo respondió a sus medicamentos y preguntar sobre antecedentes de asma mismo, sobre los medicamentos que está tomando y qué tan seguido cursa con las sibilancias a lo largo de estos meses, de estos años, si se atendió en emergencias, si se hospitalizó, si fue llevado a UCI, si está usando corticoides orales ahora, si está usando corticoides inhalados y otras condiciones médicas que nos puedan ayudar para categorizar mejor a nuestro paciente. A este paciente le hicimos el sample y vimos que tenía congestión nasal, tos, disnea, dolor abdominal con la tos. Era un antecedente que tenía alergia al maní conocida. Y ha estado recibiendo salbutamol 3 veces ayer, 2 veces hoy día, sin mejora de los síntomas. Incluso en el colegio le dieron inhaladores. Además, los papás le han estado dando un jarabe y está recibiendo fluticasona más o menos un año, más o menos la dosis, ¿no? 2 puffs de 50 microgramos cada 12 horas. Como los padres refieren que es adecuado cumplimiento, pero lo que llama la atención es que hasta ahora no lo ha visto neumología. Es un asma ya conocido, que tiene ya desde los 4 años de edad, la niña tiene 8 años, y en su primera vez que le detectaron el asma, el paciente se hospitalizó por sibilancias y neumonías, requirió intubación, ventilación mecánica, usó salbutamol, corticoides, sulfato de magnesio, pero no mejoraba. Además, ha tenido otro segundo de ingreso a los 6 años a UCI. Ahí lo manejaron con ventilación no invasiva y le dieron de alta al 4.º día. Y desde ahí ha tenido 2 hospitalizaciones más por sibilancias sin llegar a UCI e hipoxemia. Además, el papá y el hermano son asmáticos. Entonces, tiene antecedentes interesantes, importantes. El paciente está comiendo poco, la última comida fue ayer en la noche, y en cuanto a eventos, nosotros vamos a ver cómo sucedieron los casos. Entonces, él dice que ha pasado la semana anterior, ha pasado con la casa de sus primos. Y allí hay varios fumadores. Además, hace 2 días empezó con tos y congestión nasal, la disnea aumentó, el dolor abdominal se produce con la tos y la mayor disnea hoy en clases. Entonces, ya con ello, nosotros vamos a hacer otra pregunta al auditorio. Y la pregunta son 4. Vamos a lanzar la votación, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para más la evolución de este paciente? Entonces, las hospitalizaciones por asma el año anterior, la alergia alimentaria conocida, admisiones a UCI previas o todas las anteriores. Entonces cerramos la votación y vamos a ver qué salió. Aquí el 80% nos está diciendo que todas las anteriores y un 12% nos habla de que las admisiones a UCI son las más importantes, supongo a eso se refiere la mayoría. Pero en general, todas son respuestas válidas. Recuerden, este es un trabajo que se ha hecho en el 2015, publicado en el, ¿no?, Medical Journal of Australia, y aquí lo que se hizo es un estudio a lo largo de 10 años. En Nueva Gales fallecieron 20 pacientes menores de 17 años, la mayoría eran adolescentes. ¿Y en estos qué se vio? Estos que murieron, el 50% tenía antecedente de asma persistente y tenía algún grado de atopía. De todos estos 20 fallecidos, el 75% ya había sido hospitalizado los últimos 5 años. 11 de los 20, un año antes había sido hospitalizado. Por lo tanto, esto también es importante preguntar. 8 de estos 11 nunca habían recibido atención y seguimiento post-alta. Por lo tanto, el mal seguimiento, el haber sido hospitalizado antes y el tener antecedente de un mal control de asma o de gravedad del asma son riesgos para tener un asma fatal. Aquí tenemos más riesgos como consenso de otras sociedades. Por ejemplo, el que tenga una exacerbación rápida, el que haya estado en UCI con ventilación mecánica, hospitalización o atención a emergencia los últimos 12 meses,
el uso de concomitante de corticoide oral en este momento antes de la consulta a urgencias, o el que no se haya tratado con corticoides inhalados antes, el que se esté gastando más de un frasco de MDI de salbutamol al mes, el bajo nivel económico, la historia de una enfermedad psiquiátrica, alergia alimentaria, como en este caso, y la pobre adherencia al tratamiento. Y estos, en esto, lo que está en rojo, son los que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, es un paciente que tiene asma de riesgo fetal. Y no solamente hay que quedarnos ahí, sino que hay que ver a los gatillantes. ¿Qué cosa puede ser lo que ha provocado el asma? Miren, aquí este es un trabajo que se ha hecho en Australia. A lo largo del año se ha visto los casos de asma y se vieron los picos. Y lo que se encontró fue que habían 3 picos. Y aquí lo que se veía es que había un pico en invierno cuando había el inicio de las clases escolares por el mayor contacto entre los niños. El segundo pico se daba cuando había el inicio del invierno y ahí había mayor diseminación de los virus. Y el cuarto pico se da en primavera cuando había mayores cantidad de tormentas eléctricas y liberación de polen. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que tratar de hallar los gatillantes de esta exacerbación, ¿no? Pueden ser predictores genéticos o una infección viral como en la mayoría de casos, y en este caso también ha pasado, como en la exposición al tabaco, la pobre adherencia al tratamiento, alérgenos, contaminación, problemas psicosociales y obesidad. Todos ellos van a hacer que nuestra crisis sea más severa. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Miren, aquí hay, por ejemplo, este es un trabajo que se ha hecho en las cuales se valoró cuáles son los predictores para que mi paciente se hospitalice desde que yo lo veo en la evaluación primaria. Y todos estos fueron positivos. O sea, el tener menos de 2 años, el tener un triángulo alterado, el que tenga un nivel de triaje de 2 a 3. Pero lo que estoy poniendo en rojitos son los que han tenido mayor valor de odds ratio. Entonces, por ejemplo, el que tenga un nivel de triaje de 1 o 2, ya fácilmente me puede decir de que el paciente se puede hospitalizar. El que tenga mayores retracciones, un puntaje, un score pulmonar mayor de 3 y que tenga hipoxemia, son indicadores de posible hospitalización. Ahora, ¿cómo vamos a categorizar la crisis? Recuerden que por el triángulo nosotros rápidamente podemos categorizar de que es una falla respiratoria o una dificultad respiratoria. Y si es una falla, es una amenaza a la vida, por lo tanto hay que intervenir rápido y salvarle la vida. Y si no amenaza la vida, continuamos con nuestro esquema de evaluación. La otra forma de categorizar es a través del flujo pico. Como ven aquí en esta figura, ven que el paciente está aquí sacando su propia cuenta de su flujo forzado expiratorio y luego la nota, y con eso puede saber cuál es el mejor valor para él. Recuerden que por este flujo expiratorio forzado, lo que lo disponemos, nosotros podemos categorizar al paciente como crisis leve, moderada o severa, según el GINA o según las guías británicas es igual. Entonces, por lo tanto, una crisis severa va a que aquella crisis que tiene disminución del flujo expiratorio más del 50%. En menos de 100 y más de 50. Y las crisis severas, por lo general, van a ser menos de 50 y la crisis fatal menos de 33. Recuerden que para hacer esto, nosotros lo que tenemos que hacer es primero marcador cero, luego tenemos que ponernos rectos o sentados rectos, luego tenemos que botar todo el aire, luego tenemos que respirar profundamente, luego tenemos que invocar, luego tenemos que soplar fuerte y luego tenemos que ver la medida. Esto se va a repetir 3 veces y luego nosotros lo vamos a editar y vamos a tener nuestro valor. Otra forma de categorizar es con esto. Este es el pulso paradójico. Esta es una variación que se da normalmente con la respiración de la presión arterial, ¿no? En la inspiración baja y en la expiración sube. Pero esto se hace más intenso cuando el paciente tiene una crisis asmática severa. Y nosotros vamos a poder categorizar al paciente como moderada, severa o de paro respiratorio inminente, si es que de acuerdo a los valores de pulso paradójico. Entonces se toma en inspiración y en expiración, y si el delta es más de 10 a 25 es moderado, más de 25 ya será severo. Y no solamente eso, ¿no? Porque a veces no tenemos la posibilidad de tener tantos manguitos de presión en la atención primaria, pero lo que sí podemos tener es un saturómetro, y si vemos que un paciente que tiene crisis asmática tiene estas ondulaciones con los cambios de respiración, entonces esta es la normal y estas son las ondulaciones. Entonces, este paciente tiene una crisis asmática severa. Finalmente, este es un resumen de las 4 categorías de crisis asmática severa
para los pacientes. Y nosotros podemos resumir de repente en esto, ¿no? Vamos a ver, eh, un paciente con leve o moderada va a tener frases, va a hablar frases, prefiere estar sentado, por lo general no va a estar agitado, va a tener una frecuencia respiratoria incrementada, no usará músculos accesorios, la cardíaca va a estar levemente elevada y la saturación va a estar en 95 y el PEF va a estar mayor de 50. Recuerden que para un riesgo vital, solamente para la guía Gina son estos tres, ¿no? Somnoliento, confundido y torresiliente, es riesgo vital, probable para en cualquier momento. Entonces, pero las otras guías aumentan estas dos que también suceden, ¿no? Paciente exhausto, movimiento paradójico de tórax-abdomen, bradimnia, bradicardia, hipotensión. Y la crisis severa, a diferencia de la leva moderada, por lo general vemos que habla palabras, está sentado, encorvado, ahí sí está agitado, la frecuencia respiratoria es mucho más elevada, sí usa músculos accesorios, disbalancia toracoabdominal, supraesternal, supraclavicular, hay taquicardia, la saturación es menor de 90 y el PF es 50. Por lo tanto, nuestro paciente hasta es una crisis asmática severa. Ahora vamos a hablar un poquito de los scores clínicos. Todos estos scores están validados para la pediatría. En realidad no hay un consenso de cuál es el mejor score. En realidad todos están validados, todos se pueden utilizar. Yo cuando aprendí pediatría, en general solamente llevábamos el Billman y Pearson y a veces la escala de Gould-Downes, pero después ya empezaron a validarse nuevos scores exclusivos solamente para asma y también funciona. Lo importante es ponernos de acuerdo. Este es el PAS, que lo usan más en Latinoamérica y en unos hospitales de Estados Unidos. Entonces, este nos va a valorar frecuencia respiratoria, oxígeno, tirajes, la disnea, que es que el paciente habla entrecortado y no puede contar hasta 10, y los hallazgos auscultatorios. Y de acuerdo al puntaje, vamos a categorizar en leve, moderada a severa. El PRAM es otra forma de categorizar a los pacientes y también nos sirve porque nos va a determinar si el paciente tiene una crisis leve, moderada y severa. Y tiene parámetros un poco diferentes, pero en general son si se usan los tirajes, ¿no? El tipo de tirajes, cómo está la entrada de aire, sibilantes, y aquí meten a la saturación. Y vamos a categorizar al paciente igual en 3 categorías para decidir. El otro es el índice pulmonar, ¿no? El score índice pulmonar. Este está en el UpToDate, es el que propone, igual se va a categorizar a los pacientes. Y este es el que yo les voy a comentar. Este es el pulmonar score. Este es el que propone la guía peruana de asma. Entonces, este es el que nos vamos a centrar. Este es un paciente que va a tener puntuaciones de 0 a 3 y que va a ver estos parámetros: frecuencia respiratoria, sibilancias y uso del esternocleidomastoideo. Entonces, nuestro paciente tenía 8 años, tenía una frecuencia respiratoria de 45, tenía sibilancias inspiratorias y expiratorias, y tenía un uso de esternocleidomastoideo, si lo tenía, ¿no? Porque tenía supraesternal y supraclavicular. Entonces, podríamos decir que esta es una puntuación de 6, por lo tanto, para 6 tiene un score de moderada. Pero si este score pulmonar también valora la saturación al final, y entonces te vuelve a recategorizar y eliges la que esté más alta. Este paciente tenía 88 de ingreso, por lo tanto, vale esto. Y tenía una crisis severa. Entonces, por uno o por otro, más o menos se concluye que sale lo mismo, era una crisis severa. Lo otro son los exámenes de laboratorio que podemos tomar en los pacientes con crisis asmática. Y aquí hay una serie de exámenes que se pueden pedir, pero en general la guía no lo recomienda porque en general la mayoría de pacientes vienen con una crisis moderada o severa y salen rápidamente con el tratamiento. Cuando es que se piden es cuando se van a suceder complicaciones o cuando el paciente no evoluciona bien y empeora. Entonces ahí se tomaría un AGA, un hemograma. Normalmente en el hemograma vamos a ver leucocitosis, a veces pseudonefilia. Se puede hacer dosaje de potasio si es que el paciente está dando una nebulización continua con salbutamol para ver los valores de potasio. Se puede tomar un electrocardiograma por lo mismo para ver las ondas U. Y también se puede tomar una radiografía de tórax, pero siempre que estemos sospechando de alguna complicación. No es que toda crisis asmática le vamos a tomar radiografías, sino que si nosotros sospechamos de complicaciones o hay mala evolución, es que lo vamos a tomar. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene atrapamiento de aire, hemidiafragmas caídos, y acá se ve una radiopacidad, que es una atelectasia laminar, atrapamiento de aire basal y superior, ¿no? Luego podemos ver complicaciones que se pueden detectar con estas radiografías. Este es un paciente que tiene un neumotórax
Y este es un paciente que tiene varias complicaciones. Entonces vemos aquí que tiene, donde están estos asteriscos, son enfisemas subcutáneos, axilar, supraclavicular. Luego lo que estamos viendo es que tiene atelectasias subsegmentarias, ¿no? En la base, aquí. Y luego tenemos retracción del timo también. Y luego gases arteriales. Por los gases también nosotros podemos categorizar al paciente. El hallazgo más común es que tengamos una hipoxemia por alteración de la ventilación perfusión, que tengamos una CO2 baja por la taquipnia y que haya una alcalosis respiratoria. Y eso se categorizaría como el estado 1 de la crisis asmática. Pero el paciente puede evolucionar y entonces puede empezar a disminuir más el CO2, pero también puede disminuir más la hipoxemia. Por lo general, estos son los hallazgos que encontramos ya en emergencia. Entonces, pero ya cuando el paciente va empeorando, lo que vamos a hallar es que el CO2 se puede normalizar. Entonces, si tenemos un paciente que se está normalizando el CO2 y vemos que hay empeoramiento clínico o evolución estacionaria, entonces hay que pensar que el paciente está en una falla respiratoria inminente, que sería la categoría 4. Ahora, en cuanto a intervenciones, entonces vamos a pasar rápidamente. Este es el algoritmo que les mencioné. Recuerden que hay que categorizar al paciente con un examen físico completo, y si el paciente está confundido, somnoliento, exhausto, hay tos silente, asma de riesgo vital, por lo tanto, vamos a resucitación. Si no pasa ello, entonces el paciente está estable, pero está crítico todavía, entonces hay que categorizarlo como leve, moderada, severa. Y aquí lo que hay es que tenemos que hacer algunas medidas, como lo menciona en el libro de soporte vital. Lo que tenemos que hacer es lo que ustedes mencionaron al inicio: maniobra frente mentón, despejar las vías aéreas, si es necesario succionar la nariz, ¿no? Si es o no necesario, ponerle una cánula orofaringia, darle oxígeno de acuerdo a como lo necesite, darle una terapia inhalada, y si este paciente está más crítico, pues usaremos vía aérea avanzada y un acceso vascular para los medicamentos. Recuerden que en el esquema, el manejo escalonado del asma, siempre la base van a ser los corticoides y los beta-2 agonistas. Para ellos hay mayor evidencia, y luego ya vamos escalando con magnesio, nebulización continua, aminofilina, ventilación no invasiva y el resto de tratamientos para los cuales hay menos evidencia. Recuerden que la mayor evidencia hay entre los beta-2 agonistas, los corticoides sistémicos, oxígeno y también los anticolinérgicos. Luego, para lo demás hay menos evidencia, también se usa si las crisis son refractarias. Esto es solamente para mencionar que hay dosis para cada uno. Este es el del consenso uruguayo. Está muy bien cada dosis en cada uno. Lo pueden revisar. Al final les voy a compartir la bibliografía. Y en cuanto a oxigenoterapia, hay que recordar que la hipoxemia es la principal causa de muerte por asma, que siempre debemos monitorear el oxígeno en el paciente asmático desde la llegada de emergencia, de que es el principal predictor de hospitalización si satura menos de 22, como ya habíamos comentado, luego del tratamiento de 1 hora. Y nuestro objetivo siempre debe ser lograr dar oxígeno si es que satura menos de 92. Esto es según nuestra guía peruana de asma, y que debemos mantenerla no con una saturación que llegue hasta 100%, ¿no? Por lo tanto, nosotros en algunos momentos usamos la máscara con bolsa reservorio, pero el paciente no debe quedarse con una bolsa con máscara reservorio si está saturando 100, porque es deleterio. Este es un trabajo publicado en el 2011 en la revista Thorax, donde se comparó pacientes que recibían oxígeno, ambos recibían oxígeno de alto flujo, pero en uno lo que se titulaba era el oxígeno y en el otro se dejaba solamente con el oxígeno a 100%. En aquellos en los que yo titulaba el oxígeno, el CO2 disminuía, aumentaba menos en relación a los que solamente le daba oxígeno al 100%. Por lo tanto, el oxígeno al 100% puede ser deleterio, no solamente por la intoxicación por oxígeno, sino que al paciente con crisis asmática severa que le damos oxígeno al 100% sin titular que esté entre 94 y 98, el paciente podría empeorar su CO2 hasta con elevaciones hasta más de 4, ¿no? En el valor, ¿no? Y lo otro es que también los pacientes que usaron más oxígeno sin titularse para una saturación objetivo tenían un R mucho más para hospitalizarse. En cuanto a la fluidoterapia,
hay que recordar de que los pacientes que tienen crisis asmáticas severas podrían tener deshidratación y podrían tener una disminución de la ingesta oral antes de la admisión por aumento de pérdidas, por el aumento de la ventilación minutos, por el trabajo respiratorio aumentado. Entonces, todo esto puede llegar a que el paciente esté depletado de volumen. Por lo tanto, cuando manejamos un paciente con crisis asmática severa, sobre todo si tiene ya muchas horas de evolución, hay que reanimarlo con líquidos adecuados isotónicos y darle un de mantenimiento continuo. El aumento de la presión intratorácica debido al atrapamiento de aire va a disminuir el retorno venoso. Esto es lo que se produce en el pulso paradójico. Esto puede aumentar mucho más. Y entonces, al disminuir el retorno venoso al corazón derecho, lo que se va a producir es una disminución de la precarga. Y por lo tanto, el paciente tiene riesgo de tener hipoperfusión o hipotensión en su evolución. Y esto se puede empeorar si es que el paciente recibe beta-2 agonista de forma continua, porque los beta-2 agonistas van a dar taquicardia y van a dar un poco de vasodilatación y por lo tanto se podría presentar una hipotensión diastólica relativa. Y esto en el paciente crítico, estos que reciben intubación o ventilación mecánica no invasiva, podría generar una complicación mucho mayor. Por lo tanto, hay que hidratarlos bien a estos pacientes. Lo otro es que los corticoides hay que utilizarlos. Entonces, los corticoides se utilizan porque nos van a suprimir las vías de inflamación del paciente. Entonces, pero su efecto no es ahí mismo. Entonces, no hay que desesperarnos tanto porque el corticoide tiene que entrar bien entre el paciente, pero sí hay que tomar en cuenta que su efecto empieza entre 1 hora y 3 horas. Entonces, hay que darlo dentro de la primera hora de manejo, pero la terapia inicial siempre va a ser oxígeno y beta-2 agonistas. Y su efecto máximo se da entre 4 a 8 horas. Eh, hay que reducir gradualmente si es que nos pasamos, si es que la terapia dura mucho, ¿no? Si dura más de 5 a 7 días, podemos que reducir. Más de 7 días hay que reducirlo gradualmente. Y estas son las dosis recomendadas de cada uno, dependiendo de lo que tengan en su centro de salud, ¿no? Algunos tienen hidrocortisona y otros tienen prednisona. Recuerden que el usar endovenoso versus vía oral en crisis leves, moderadas o severas es el mismo efecto, no hay ningún problema. Solamente en la crisis de riesgo vital, en el que el paciente ya está sonoliento, soporoso, nos convendría darle endovenoso porque el paciente no va a poder deglutir o va a vomitar. Lo otro son los beta-2 agonistas de acción corta, entonces estos van a relajar el músculo lisobronquial, la dosis es la que ya conocen todos ustedes, 0,15 por kilo. Si se va a hacer una nebulización continua, la dosis va de 0,15 a 0,45 miligramos kilo por hora, es casi como que nebulizarlo continuamente, o sea, como 3 veces seguidas, hasta una dosis máxima de 20 miligramos por kilo. Hay que monitorizar el potasio porque puede producir hipopotasemia, y hay que tener en cuenta que en los pacientes deshidratados puede producir vasodilatación, taquicardia y podría empeorar el paciente, pero esto lo va a revertir con bolos de fluidos. Recuerden que hay 3 formas de administrar los beta-2 agonistas del salbutamol. El más conocido es el salbutamol con su aerocámara. Recuerden de que también se puede usar con polvo seco, pero esto es menos común, y también la forma nebulizada. Recuerden de que las 3 formas, ya se ha demostrado de que las 3 formas sirven para gatillar para disminuir, para mejorar al paciente, ¿no? Este es un trabajo que se hizo, que se publicó en CHEST, donde se veía que mejoraba el BEF1 a cada 30 minutos. Iba evaluando a los pacientes y se veía que tanto por MDI, nebulizador o polvo seco, el paciente tenía una evolución favorable casi en los mismos términos. Por lo tanto, los 3 se pueden usar. En pandemia no usamos tanto inhaladores, no usamos nebulización, sino en la pandemia COVID hemos empezado a usar mucho más el MDI, vemos que es igual de efectivo. Entonces ya hemos descartado que el paciente no tenga una crisis grave y vamos a ver el algoritmo de manejo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una crisis leve, que está aquí, entonces lo que vamos a hacer es darle su inhalación, sus inhalaciones de salbutamol. Acá la guía refiere 2 por cada 10 minutos por 1 hora, y luego de 1 hora, o sea, luego de que se dio la terapia, hay que reevaluar en 1 hora. Y ahí vamos a hacer un examen físico a frecuencia cardíaca y ver el score pulmonar. Si el score pulmonar sale menos de 3 y hay adecuada tolerancia oral, pues le daremos de alta al paciente con sus indicaciones de alta. Recuerden que más o menos la dosis de salbutamol se va a dar hasta unos 10 a 14 días y los corticoides orales 3 a 5 días después del tratamiento, con un control a las 48 horas. Hay que darle un plan de tratamiento al paciente. Y ahora vamos a ver si la crisis es moderada. Entonces ahí sí vamos a tener que usar O2 suplementario y titular de acuerdo a como hemos quedado, ¿no? De 94 a 98. La de darle el salbutamol a una dosis
y ahora 4 puffs cada 20 minutos por 1 hora, darle corticoides sistémicos según tolerancia oral, y luego de 1 hora de tratamiento, nuevamente reevaluación con score pulmonar. Si el paciente no tiene respuesta, se hace otra tanda de tratamiento por 1 hora, pero se agrega la terapia con bromuro de hipatropio a estas dosis. Si el paciente ha mejorado, hay buena respuesta, pues entonces también, ¿no?, le evaluamos en 1 hora. Si tiene score menos de 3, se irá de alta. Y si en 1 hora de la terapia, ¿no?, el paciente que no mejoró la primera, vemos que la evolución, que no hay respuesta, está estacionario, lo hospitalizaremos. En todo caso, si el paciente vemos que empeora o ya llegó con una crisis severa, entonces vamos a tener que usar oxígeno nuevamente. Ya no vamos a usar 4, sino 6 a 10 puffs cada 20 minutos. Vamos a usar desde ingreso ya bromuro de hipatropio. Vamos a usar corticoides sistémicos. La guía recomienda parenteral, pero en general, como ya hemos revisado, puede ser también bioral, si el paciente tolera bioral. Dar hidratación endovenosa con sus electrolitos. Y luego de hacerse una monitorización continua de signos vitales. En general se refiere, si es una crisis severa, es cada 5 minutos, o tener un monitoreo continuo. Y luego reevaluar al paciente con el score. Si no hay respuesta, ahí en crisis severa se recomienda la infusión de sulfato de magnesio. Y siempre tener en cuenta que en cualquier momento de la crisis severa vamos a poder utilizar las otras ayudas que tenemos de soporte respiratorio, como la cánula de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva, que pueden entrar aquí si el paciente no tiene buena respuesta, no hay buena evolución. Si el paciente está estable, ya salió de la crisis severa, lo hospitalizaremos, pero si el paciente no mejora o está inestable, es decir, que en su evolución tiene signos de asma de compromiso vital, entonces estaremos hablando de un paciente que tiene un estado asmático. El estado asmático es aquel paciente que no ha mejorado, una crisis severa, que no ha mejorado nuestras primeras medidas de tratamiento. Y el asma de riesgo vital es el paciente que está en el periodo previo a hacer parada respiratoria. Entonces, estos dos se manejan similarmente. El paciente que no ha mejorado. Entonces, aquí siempre el punto es considerar que podría ser una anafilaxia y manejar si corresponde. Recuerden que dentro de la evolución de la anafilaxia, uno de sus signos va a ser broncoespasmo. La broncoespasmo, hipoxia, hipotensión, shock y muerte. Entonces el paciente podría estar con anafilaxia. Y si está con anafilaxia, la dosis es darle adrenalina intramuscular, 0.01 miligramos por kilo. Entonces hay que ver los criterios de anafilaxia y esto podría repetirse cada 5 a 10 minutos. Pero puede ser que el paciente no esté con anafilaxia, pero sí llegue el paciente pues ya en un asma fatal, un paciente que ya no responde, que ya no puede inhalar, que ya está en el periparo cardíaco o ya está en parada respiratoria. En esto se puede usar la adrenalina de forma de rescate y en esto se puede utilizar intramuscular o subcutánea a la misma dosis y se puede repetir de cada 10 a 20 segundos hasta 20 minutos por 3 dosis. Recuerden que para la crisis asmática severa, ¿no?, en estos pacientes que tienen estado asmático con riesgo vital, nosotros vamos a utilizar todo lo previo, pero a la vez tenemos que usar ya los medicamentos endovenosos. Acá, por ejemplo, la guía canadiense recomienda usar metilprednisolona, sulfato de magnesio, aminofilina, salbutamol intravenoso si lo disponemos, ¿no? Ahí sí usar analítica, radiografía, gases arteriales y lo que ya mencionamos. Y también considerar lo otro, ¿no?, que podemos utilizar las cánulas de alto flujo, la ventilación invasiva, inclusive intubar al paciente. Entonces, a este paciente se le va a monitorizar, se le va a usar nebulización continua, se le va a rápidamente buscar su referencia desde que el ingreso, entonces lo tratamos y buscamos referirlos y rápidamente tenemos que, ni bien se inicia el salbutamol nebulizado, tenemos que estar reevaluando al paciente para ver si está ya agotándose o no. Y luego de esto tenemos que definir si el paciente tiene una mejoría clara, mejoría parcial o no mejora. Si el paciente no mejora, pues el paciente ya entrará a intubación y hay que tener una precaución aquí. No se recomienda intubar a los pacientes porque son pacientes muy lábiles hemodinámicamente, porque pueden tener complicaciones severas durante la intubación y porque el manejar un paciente asmático intubado es bien complicado. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es usar todas las medidas necesarias para evitar la intubación del paciente y manejarlo con lo demás que hemos mencionado. Recuerden que el sulfato de magnesio puede producir hipotensión. Y en un paciente que ya esté de por sí depletado porque no comía, porque tiene aumento de trabajo respiratorio, porque está usando beta-2 agonistas, podría generar precarga disminuida y por lo tanto hipotensión
hipoperfusión y se puede chocar durante la infusión de magnesio. Por lo tanto, el paciente tiene que tener un buen estatus de rehidratación. Lo otro es que tenemos que considerar otro diagnóstico si el paciente después del bolo vemos que se empeora. Y considerar neumotórax si el paciente tiene un deterioro rápido. Luego, si el paciente ya está en parada respiratoria, lo que tenemos que hacer es darle ventilaciones con bolsa mascarilla a un ritmo relativamente lento y dando un mayor tiempo para que se dé la expiración y con eso que haya menos autopepia y pueda botar más aire, ¿no? Lo otro que tenemos que ver es que hay complicaciones que se pueden suceder durante la ventilación con bolsa mascarilla, ¿no? Como la distensión gástrica, el neumotórax o el atrapamiento de aire. Por lo tanto, hay que estar sellando bien la mascarilla y viendo bien que la ampliación se dé durante las ventilaciones. Y finalmente, tener en cuenta de que si vamos a intubar al paciente, usar un tubo con balón, ¿no? Ahora, para terminar, vamos a dar dos puntos. Definir destino. Recuerden de que las banderas rojas son los signos de falla respiratoria inminente que ya comentamos. Los criterios de hospitalización son aquellos pacientes que no tienen una exacerbación moderada continua del día anterior, acompañada de alteraciones en sueño, por ejemplo, utilización repetida de betas agonistas, antecedentes de asma grave. Todos estos son criterios de hospitalización para el paciente. Y los criterios para que ustedes lo refieran y por las cuales estamos obligados nosotros a recibir a los pacientes son la crisis asmática que no responde al tratamiento. El asma de riesgo vital es esto. Y la presencia de reacciones adversas al tratamiento, hipopotasemia, taquicardia, hipotensión, todo lo que pudiese suceder con el tratamiento. Y criterios de admisión a UCI para los que ya tenemos alguna UCI disponibles, pues la hipoxemia refractaria, el CO2 aumentado, los signos de asma fatal, por ejemplo, y la parada cardiorrespiratoria. Y los criterios de alta, como mencionamos al inicio, que tienen un score de 3 puntos a la hora de tratamiento, una adecuada tolerancia oral, y recuerden, cuando el paciente se va de alta, hay que hacerle un plan de tratamiento. El caso continúa, ¿no? Lo resulta que a este paciente le dimos oxígeno, le dimos prednisona, le dimos salbutamol continuo, inicialmente se le dio oxígeno al 50%, y luego para saturar más de 91 se tuvo que subir a 75% el oxígeno. Por lo tanto, el paciente fue transferido a la UCI, se tomó un panel metabólico y se tomó una placa de tórax. En la placa de tórax estamos viendo que hay atrapamiento de aire y hay un infiltrado basal izquierdo. En general, en los análisis no se vio mayor alteración. Había leucocitosis, un poco de eosinofilia, como mencionamos, atelectasia aquí, infiltrado aquí, por lo tanto al paciente le llegamos a dar, se le puso en ventilación mecánica no invasiva, se le continuó con salbutamol inhalado o nebulización continua, se le dio metilprednisolona endovenosa, se le dio cetrazona por una probable neumonía. Luego de una hora de la ventilación mecánica invasiva y el manejo agresivo, las retracciones supraclaviculares ya eran mínimas, la frecuencia respiratoria había bajado a 30, y luego de 3 horas la respiratoria bajó a 28 y ya el oxígeno se había reducido a 40. Y el paciente fue dado de alta a los 4 días de la UCI. Este paciente, por sus riesgos, deberíamos tener un seguimiento adecuado. Entonces recuerden que el pilar de tratamiento del asma o el seguimiento del asma es que nosotros tenemos que primero categorizar al paciente qué gravedad de asma tiene, un asma intermitente, persistente, leve, moderado, severo, y también tenemos que valorar qué tan bien está controlando su asma. Y luego lo que tenemos que ver es si el tratamiento es adecuado o inadecuado. Entonces, estas 3 cosas es la que tenemos que evaluar en esta niña, porque esta niña, a la hora de que ha venido de emergencia, desde que su diagnóstico nunca había sido evaluado por neumología. Y lo otro es que ha mantenido un mismo tratamiento de corticoide inhalado a pesar de tener signos de exacerbaciones de asma y a pesar de tener sintomatología. Tiempo, ¿no? Ya. Y finalmente, Tiempo, doctor, sí. para terminar, esto es la crisis, tenemos que al paciente darle un plan de tratamiento al alta donde él pueda anotar sus signos y nosotros podemos valorar cómo está yendo el paciente. Como conclusiones, hemos discutido que una evaluación sistemática nos va a ayudar en un manejo rápido y eficaz, que tenemos que darle al paciente un plan de tratamiento individualizado y que tenemos que regularlo con el médico de cabecera y que es mejor una alianza entre el paciente, médico, familia y la guardería. Muchas gracias por la invitación. Hemos terminado. Si hay alguna pregunta, la bibliografía la pueden descargar de este código QR con su celular. Entonces, y estoy atento para sus preguntas. Gracias, doctor. Bien.
Las preguntas se van a desarrollar en el orden de las ponencias. Doctora Castañeda. Buenas noches, doctora. Buenas ¿Está noches. en la Sí, sala con nosotros? sí, estoy aquí. Ya, bien. Una niña de 8 años con orina maloliente y solo una vez diagnosticada de ITU baja. ¿Cuál es la causa del mal olor y qué exámenes se deben realizar? Ya, con respecto a esa pregunta, siempre hay que descartar, ¿no?, que no esté perdiendo algunos minerales por la orina, ácido úrico, hipercalciuria, ¿no? Hipercalciuria. Entonces hay que hacer orina simple, la primera orina de la mañana. Hay que pedirle calcio, ácido úrico, creatinina y descartar que esa... Y siempre un examen de orina simple con su urocultivo, ¿no? Para Bien. descartar el olor maloliente. Gracias. ¿Y tú, por E. coli ble positivo, con qué tratamiento iniciar en una entidad de primer nivel o debe referir al paciente? Ya, si es ble positivo, se inicia con amikacina y se espera el urocultivo, porque el urocultivo es el que nos va a guiar finalmente qué antibiótico va a continuar el paciente, ¿no? Bien, doctora. Muchas gracias. Gracias también. Doctora Alvarado, si un paciente llega en estado convulsivo, ¿en ese momento se administra diazepam intramuscular o qué otra benzodiazepina puede considerarse? Sí, he visto ahí varias preguntas. Bueno, la de diazepam intramuscular, lo que utilizas es el diazepam rectal, ¿no? Que es mejor todavía, ¿no? Lo que está demostrado es el diazepam intramuscular no se utiliza. Se utiliza o diazepam endovenoso o diazepam rectal, ¿no? Bien, doctora, gracias. Y lo que he visto hay unas preguntas sobre Niño con si el fiebre niño llega con convulsionando. crisis febriles, ¿no? Sí. Con ¿Cuál es el fiebre manejo inicial? y crisis. Ahí lo importante es porque generalmente las crisis se autolimitan, ¿no? La mayoría de veces que nos lleva a la emergencia es pacientes que han tenido la crisis en casa, la mayoría se demora en trasladar hasta la emergencia a su niño más de 5 minutos, entonces no llegan en crisis. Si el paciente te llega en crisis, primero verifica, ¿es una convulsión o no es una convulsión? ¿No? Segundo, el ABC, es decir, ver la vía aérea, ver la circulación, ver la respiración, ver que la vía aérea esté permeable, ¿no? Entonces, si es más de 5 minutos, tienes que aplicar el anticonvulsivante. Ver la glicemia, que también es importante, qué ha pasado durante ese tiempo. Lo que recomiendan es siempre, ya sea en los niños muy pequeños o grandes, ver la glicemia, es importante. Y vas al mismo tiempo viendo, haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está ahí el paciente? Exactamente. Eso es importante. La anamnesis es importante y crucial. ¿Cómo empezó la crisis? ¿No? Si es un paciente que ha tenido ya, que tiene un diagnóstico, también te va a dar una importancia. Pero si ya pasó 5 minutos, ese niño está entrando en estado epiléptico y tienes que tratarlo como estado epiléptico. Cierto. Doctor Ferreiros, gracias, doctora. En los centros de salud se reportan estos casos de accidente. ¿Se lleva un control de estos casos? No lo sé. La verdad es que no sé si existen normas de atención en los centros de salud. Sospecho que no están obligados a reportar, pero la verdad es que no lo sé. Sí, pues no tenemos esa data, ¿no? Porque no hay los reportes que deberían hacer de los propios profesionales de la salud, ¿no? Para tener esa estadística. Gracias, doctor. Si algo hemos aprendido con esta pandemia es la importancia de las estadísticas, ¿no? De llevar buenas estadísticas. Ojalá aprendamos esa lección y utilicemos mucho más los reportes y tener incidencias para saber de cómo protegernos, a qué aspectos de la salud hay que prestarle más atención, ¿no? Sobre todo lo que usted puso, las medidas de prevención. Sí, eso es orientar a los padres, sobre todo. Bien. Doctor, gracias. Doctor Basurto, ¿cómo diferenciar clínicamente una crisis de una exacerbación del asma? Doctor Vladimir.
Sí, buenas noches. Buenas noches. La crisis asmática es un término que lo usamos muy comúnmente para explicar al paciente que tiene una exacerbación aguda. En general es lo mismo. Solamente que para los pacientes lo entienden mucho más cuando nosotros le decimos que es una crisis. Pero el término médico y el que se publica en los libros es exacerbación aguda de asma, que puede ser leve, moderada, severa. Bien, doctor. En general, el tema lo he puesto crisis porque es más Sí. común conocido, pero es lo mismo. Bien, doctor. Gracias. No nos acompaña el doctor Maruy y hubieron algunas preguntas en relación al uso del zinc en la terapia de rehidratación oral. Y preguntaban, es importante señalar que el zinc es un microelemento que es esencial, significa que no podemos sintetizar, nuestro organismo no tiene capacidad de sintetizar este elemento y por lo tanto en los casos de pérdida y además interviene en como componente estructural de la RNA polimerasa, es decir, que va a permitir en la mitosis celular, va a intervenir en las mitosis. Y sabemos que cuando hay daño de la integridad de estas células del epitelio intestinal, se van a regenerar. Y para favorecer esta síntesis, mitosis de células, para que tengamos la integridad del tejido que ha tenido la noxa, por eso es que se añade el zinc en el manejo de las diarreas, ¿sí? Y mencionaban algunas preguntas en relación a las dosis. El requerimiento diario es 5, 10 y 15, recordemos, lactante preescolar y escolar, ¿no? Miligramos. Pero en el caso de la reposición por diarreas, se indica, según la guía que ha sido elaborada a nivel de MINSA y en base a revisión de trabajos de investigación, se da 10 miligramos, ¿no? Bien. Y también preguntaban como marcador de inflamación en relación a la calprotectina. Decía, no atendí, decía la pregunta, ¿a qué se refirieron con calprotectina? Como reactantes de fase aguda realmente se elevan en la sangre diferentes y varios, por no decir muchos, reactantes de fase aguda. Recordemos entre ellos la alfa-1 antitripsina, alfa-2 macroglobulina, celuloplasmina, calprotectina, lactoferrina, etc. Y el que nosotros marcamos es la calcitonina, ¿no? Pero la calprotectina también es uno de ellos. Entonces, generalmente en las entidades de salud no tenemos los reactivos para pedir, ¿no? Estos otros reactivos, estos otros marcadores de inflamación que sí se usan en otros países, ¿no? Bien, también preguntaban, si no dispongo de sales, debemos usar el suero casero o la panetela de arroz o ambos, ¿sí? Bien. Doctor Basurto, acá había otra pregunta interesante. ¿De qué forma la alergia alimentaria tiene relevancia en el pronóstico? En general, lo que pasa es que si no se trata, la alergia alimentaria es una entidad que va a ser crónica también y el paciente va a evolucionar o a anafilaxia en algún momento o a crisis asmática también por el mismo componente alérgico. Y estos pacientes son refractarios, o sea, esos asmas que están relacionados a crisis, a alergia alimentaria, van a ser refractarios al tratamiento del asma. Tienen que recibir doble tratamiento y tienen mayor riesgo de tener un asma fatal. Por eso es. Y es que es necesario conocerlo. Cierto, sí, sí. Sí, realmente tiene un mismo contexto fisiopatológico, ¿no? Con diferente órgano de choque. Cuando vemos a nivel de piel, a nivel intestinal o a nivel bronquial. Cierto, doctor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la participación en esta jornada pediátrica. Invitamos a los participantes a la tercera y última jornada del módulo de pediatría que va a llevarse a cabo el día viernes 7:30 de la noche. Muchas gracias a todos de parte de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y los esperamos para el próximo viernes. Buenas noches.